Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, El que viene de arriba. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Señor Jesús. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A diferencia de Jesús, Juan el Bautista que hemos analizado en el capítulo anterior, Juan el Bautista era terrenal y él hablaba cosas terrenales, como nosotros mismos. Juan el Bautista había nacido como hombre de ambos padres humanos. Él no tenía ningún rasgo celestial, ni podía hablar con la misma autoridad que Jesús, el Hijo de Dios. El Bautista sabía esto. El Bautista definitivamente era inferior al Señor Jesús, porque Jesús era el que viene de arriba, del cielo, y es el que está sobre todos. Y eso es lo que primeramente nos quiere enseñar. Esto nos habla de la supremacía de Cristo sobre todas las personas que viven en este planeta, de las que han vivido y las que vivirán. Por su origen y preeminencia, Jesús es superior a todos. No es un simple profeta, no es un gran hombre que vivió hace 2000 años solamente. No es el simple maestro de Galilea, sino uno que descendió del cielo, el mismo Dios manifestado en carne, que habla verdades eternas, porque habita en la eternidad. Juan el Bautista, en cambio, era un profeta muy importante, el último profeta, pero era de la tierra. Era el que debía menguar, cediendo todos sus logros en favor del que había descendido del cielo y al cual él mismo había anunciado durante toda su vida. Jesús era el que había de permanecer sobre todos. Por lo tanto, todos los hambrientos y sedientos de espiritualidad deben seguirle al Señor Jesús y no a sus mensajeros terrenales, ni por más sabios, ni por más lindos que se vean. Antes de conocer al Señor Jesús, nosotros todos vivíamos de todo tipo de alimento terrenal, porque éramos pecadores mortales, pertenecíamos al reino de las tinieblas establecido en la tierra y estábamos destituidos de la gloria del reino de Dios. No teníamos posibilidad alguna de acceder a la verdad y a los beneficios celestiales. No sabíamos tampoco tomar un camino correcto para llegar a Dios. Definitivamente éramos terrenales de acá de la tierra y nos íbamos a quedar en la tierra si no venía esta figura celestial y nos levantaba. Por sobre nosotros reinaba en aquel tiempo Satanás y todo su entretenido mundo que a ningún final bueno nos conduce. Todas las filosofías y religiones inventadas por el hombre no sirven para participar de lo divino y celestial. El éxito material y espiritual que no provenga de Jesús es imposible que obtenga algún resultado eterno que nos lleve a las alturas de Dios. Esto es tajante, hermano. Esto no se puede negociar. No es que usted va a negociar con las de la otra, sí, es posible, no, si los musulmanes también, no, si los hindúes, no, no, esto no es negociable. Todos los seres humanos vivíamos en la más densa oscuridad, en el reino de las tinieblas, sin la luz de arriba. Nuestro alimento diario solo eran cosas terrenales, la hueca filosofía, la vanidad de la vida y la mala ciencia. Hablábamos cosas terrenales, que no eran precisamente la palabra de Dios descendida a través de Jesús. Antes de conocer a Jesús, antes de recibirle, estábamos espiritualmente muertos, sin vida eterna, sin esperanza de alcanzar un más allá glorioso y destinados a un juicio eterno que nos iba a condenar sí o sí, sin la posibilidad de revertir la sentencia que había sobre nosotros por aquellos innumerables pecados cometidos.
Y esta gran verdad ni siquiera la sabíamos. Sí, vivíamos ignorantes de eso. Vivíamos en la ignorancia y en la rebeldía absoluta. Vivíamos pensando que hacíamos las cosas bien, buscando la felicidad y el éxito a nuestra manera, pensando que eso era la vida, creyendo en mentiras sobre el más allá, no entendiendo nada de las consecuencias eternas de nuestra maldad diaria. Pero al descender la verdad sobre nosotros, al venir Jesús sobre nosotros y nosotros comprender su palabra, hemos hallado la paz, la fe y la esperanza. Hemos conocido el amor de Dios y aquel camino glorioso de salvación, el del arrepentimiento, el del verdadero perdón que nos lleva al reino de los cielos y nos hace mirar con la esperanza cierta de que conoceremos a Dios, de que viviremos por siempre felices con Él, amando de verdad, perdonados todos por siempre, libres de toda condenación eterna. Eso es lo que ha hecho el Señor al descender del cielo. Nos ha traído esta tremenda y gran noticia que nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado el futuro y la existencia eterna. Todos los hombres cuando hallamos a Cristo debemos menguar en todo lo que sea obra de la carne y pensamiento, dejando de pensar y hacer solo cosas terrenales, renovando nuestro entendimiento con la palabra venida desde arriba, la que viene del cielo, la que trae el Señor Jesús. Él es la palabra, es el verbo que se hizo carne, como dice Juan en el capítulo 1. Dejando que Jesús nos instruya, que otorgue las directrices de nuestra vida. Al oír su palabra, oímos lo que procede de lo alto, lo que viene de Dios, dada por su amor y misericordia para nuestro bien. No es para el bien del Señor Jesús, es para nuestro bien. Él se humilló no para su bien, Él se humilló para nuestro bien. El Señor Jesucristo habló la verdad con autoridad porque venía del cielo y sus palabras eran las del mismo Dios. Si entendemos, hermanos, que Jesús vino del cielo, esto nos estimulará a creerle con respecto a todo lo que nos diga, porque sus palabras trascienden la tierra y esta vida y vienen de allá, desde lo que no podemos ver. Qué importante, hermano, es tener bien claro de quién estamos hablando. Y tú, ¿tienes claro de quién estamos hablando? ¿Quién crees que es Jesús? Si lo consideras solo un sabio maestro, un gran entendido, entonces puedes que te cueste aceptar que es Dios venido del cielo, manifestado en carne. El Evangelio de Juan enfatiza precisamente que Jesús es el Mesías, es el Salvador, que habitaba en la eternidad siendo ya Dios y nos invita a confiar plenamente en Él, porque sus palabras son verdaderas. El que ha descendido es Dios, Él, el mismo que estaba en el principio. Las palabras de profetas y apóstoles inspirados por este Dios eran de gran valor. Dios usó a hombres por muchos años, los usó a ratos para transmitir su mensaje. Ellos dejaron escrito una verdad innegable y preciosísima, pero en las palabras de Cristo oímos una voz de más excelente gloria. El Verbo eterno mismo haciéndose oír de una manera cercana como hombre, poniéndose a nuestra misma altura, este Dios inmenso, invisible, insoportable. No podemos soportar su gloria, nos fulmina, pero Él se bajó del cielo, Él se hizo pequeño a nuestra altura para darnos ejemplo, para ser comprendido por nuestra propia carne. Por eso es imprescindible, hermano, leer todos los evangelios, porque en los evangelios allí están escritas las palabras del que bajó directamente del cielo a hablar a los seres humanos. Toda la Biblia es importante, pero muy importante cuando el Señor Jesús habla, porque cuando Él habla, está hablando la palabra directa que viene de Dios. Directa, totalmente. Él trajo la explicación a tanta escritura, con cosas simples, con parábolas. Trajo explicación a muchas cosas que los religiosos sabían de memoria, pero que no entendían su sentido más profundo. Y dice Juan el capítulo 3, versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Cuando el Señor Jesús hablaba, lo hacía con autoridad. Refería a los hombres lo que él había visto y oído, dice la Escritura. No había posibilidad de error ni de engaño entonces. Pero extraño decirlo, hermano. Nadie recibe su testimonio, dice el evangelista Juan. La expresión nadie no debe ser tomada en un sentido absoluto, pues hay personas individuales que sí recibieron y reciben actualmente el testimonio del Señor Jesús. Sin embargo, Juan está contemplando la humanidad en general,
incluso al mismo pueblo de Israel y a sus líderes religiosos, que no recibían el testimonio de Jesús. Sabemos que hubo gente que sí lo recibió, como el mismo Nicodemo, el cual se refiere el apóstol Juan también en su evangelio, o José Arimatea, que eran grandes religiosos que sí recibieron el testimonio del Señor Jesús. Pero con esta expresión nadie recibe su testimonio. Juan declaraba que las enseñanzas del Salvador relativamente pocos estaban dispuestos a escucharle y eran rechazadas por la mayoría. Tal cual como sucede en nuestros tiempos. La gente no duda, hermano, no duda en estar horas y horas entretenida en sus pantallas, mirando, escuchando, cualquier cosa, lo que le pongan para entretenerse, metiéndose información inútil en su cabeza. Pero pasa por frente suyo un material audiovisual que hable del Señor Jesús y pasan de largo, o solo lo miran muy superficialmente, casi con desprecio, sin prestarle atención, no queriendo recibir el testimonio del Señor Jesús. Por eso la Escritura dice, nadie recibe su testimonio. Eso significa que la mayoría de la gente a primera vista lo rechaza. No quieren recibir el testimonio de Jesús. El Señor tiene que hacer algo en nosotros para poder recibirlo. Cuando Cristo descendió del cielo, hermano, para llevar a cabo su misión aquí en la tierra, testificaba lo que había visto y oído en el cielo. Lo que hemos visto testificamos, dijo. Hay quienes niegan la deidad del Señor Jesús en el mismo pueblo de Israel y en el mundo entero, reduciéndolo a un nivel de un profeta, un gran profeta. Pero ellos no saben, no entienden, porque sus ojos están cegados. Estos no han visto ni oído lo que Cristo había visto. Sí, el Señor Jesús había visto y oído en las alturas donde habita. Y eso fue precisamente lo que nos trajo a nosotros, su testimonio. Y dice Juan capítulo 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Si alguien le cree, significa esto. Si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad. El testimonio de Jesús es veraz. Debe ser aceptado, sí o sí. Y está basado en su origen, en su experiencia divina. Recibió la plenitud del Espíritu y tiene autoridad universal. Descendió de arriba. Cristo vino al mundo como el que testifica al Dios invisible. Es la manifestación en carne del Dios invisible, de ese Espíritu de Dios que, como te decía, nos fulminaría si estuviéramos frente a su total magnitud. Y también los que reciben su testimonio, el testimonio de Cristo, serán testigos de la veracidad de Dios. Qué importante, hermano. Nosotros pasamos a ser de unos seres que no teníamos idea en dónde estábamos parados, a ser testigos de la veracidad de Dios. Como dice 1 Juan capítulo 5, versículos 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Imagínate, cuando alguien no cree todo esto, en el fondo está diciendo que Dios es mentiroso. Y dice 1 Juan capítulo 5, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es tajante. No sirve tener a Buda o a Confucio o a cualquier otro líder. Solamente el que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús, no importa quién tenga, no tiene la vida. El que recibe su testimonio, hermano, este atestigua que Dios es veraz, dice el evangelista Juan. Lo contrario de este texto es el que no recibe su testimonio y no cree a su palabra, este no atestigua que Dios es veraz. Y si no es veraz, ¿qué es Dios entonces? Es llamar a Dios mentiroso. Es insultarlo porque no ha creído en su más grande revelación, Jesús. Por eso que la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, no será perdonada, porque es la manifestación de Dios, el tremendo regalo de Dios. Y no le creen lo que Dios ha hecho. Romano capítulo 3 versículos 3 y 4 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mire, la opinión que haga
la persona más importante de este mundo, o con los diplomas, o todos los pergaminos que tenga. No tiene validez absoluta si está no creyendo en la revelación hecha por Dios. Es un mentiroso. Pues aquí el único que es veraz es Dios. El mensaje de Dios, hermanos, se le dio a los judíos antes que a nadie. Y aunque era la verdad, la mayoría no hicieron caso del mensaje. Pero eso no significa que Dios dejará de cumplirle a los judíos todo lo que les prometió. Porque aunque hayan hecho a Dios mentiroso, porque aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Y si Él prometió, por ejemplo, para ese pueblo, va a cumplirlo. Al recibir, hermano, el Evangelio, las personas entonces nos alineamos con Dios y confirmamos que su palabra es verdad. Al recibir el testimonio del Señor Jesús, aceptamos entonces el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios son equivalentes. Es lo mismo. Hablar de Jesús es hablar de Dios. Así que de repente alguien dice, bueno, y yo quiero decir que Jesús, perdón, Dios. No, no tiene para qué pedir perdón. Jesús es Dios. Hablar de Jesús, hablar de Dios. Y dice Juan capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa esto? Cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Eso significa. Juan era enviado por Dios, pero aquí, porque el que Dios envió, no está hablando de Juan el Bautista, está hablando de Jesús, el enviado de Dios, el gran enviado de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, estaba sobre Jesús sin límite y sin medida. En él, dice la Escritura, habita toda la plenitud de la deidad. Qué tremendo, hermano, comprender esto. Cómo Dios se humilló y él buscó una fórmula, siendo tan complejo, tan inmenso, para, sin límite y sin medida, habitar en él corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como dice Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces estamos en el lugar correcto, no necesitamos nada más, en Él estamos completos. Por tanto, Jesús fue la suprema revelación de Dios a la humanidad y lo seguirá siendo eternamente. No hay otra revelación. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo esto fue un plan de Dios incluso cuando hizo el universo. Estaba pensando en ese Hijo que se iba a manifestar en carne a la humanidad. Hermano, Jesús habla las palabras del Espíritu de Dios. En otras palabras, el Dios invisible se hizo visible. Juan afirmó que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa eso? La expresión por medida significa escasamente. Es decir, Dios no le dio a Jesús una parte del Espíritu y se reservó otra, sino que le dio todo el Espíritu de Dios, todo en Jesús. Con esto Juan enfatiza que Jesús era dotado perfectamente, sin límite, y Jesús, hombre, recibió el Espíritu Santo de manera total, no un poquito, todo. Nadie ha tenido, hermanos, un ministerio tan lleno del Espíritu Santo como el Señor Jesús. Los profetas solo recibieron revelaciones parciales en algún tiempo. Muchas cosas no podían ni comprender, no tenían idea de lo que estaban pensando ni hablando. Mientras que en Cristo se mostró plenamente la sabiduría y el amor de Dios en su manera total, óptima. Cuando dice no da Dios el Espíritu por medida, aquí nuevamente se traza una clara línea de distinción entre Cristo y todos los maestros humanos inspirados. Los maestros humanos inspirados tienen al Espíritu en grado limitado, mas Dios no le da el Espíritu por medida al que Él envió desde arriba. El tiempo presente que dice, no da Dios el Espíritu por medida, no da. Señala la comunicación permanente del Espíritu entre el Padre y el Hijo. Continuamente está haciendo esto de Dios, de dar el Espíritu, con un fluir constante de poder vivo. Significa eso.
Hermano, habiendo venido de arriba el Señor Jesús, era también el testigo fiel de las cosas celestiales, como dice Apocalipsis 1:5, cuando Jesús habla de sí mismo. Él tenía conocimiento personal. Él, dice Juan, vio y oyó. Por lo tanto, su mensaje es la voluntad exacta de Dios para la humanidad. Juan también en el capítulo 5, versículo 19, dice la escritura que respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Juan, en el capítulo 7, versículo 16, el Señor Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mire lo que dice el Señor Jesús también en Juan capítulo 7, versículo 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Nuevamente ahí en Juan capítulo 8, versículo 26, el Señor dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Nuevamente en Juan 8:38 el Señor dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pero él lo oyó del Padre Celestial con mayúscula. Juan capítulo 8, versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y Juan el capítulo 15, versículo 15, el Señor Jesús vuelve a decir, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Señor Jesús, leemos su palabra, leemos sus mensajes, leemos sus parábolas, todo. Podemos tener información fidedigna, testimonio directo del Dios Todopoderoso, porque Él es el Todopoderoso que se nos manifestó. No es la segunda persona de la Trinidad, es Dios en su total expresión manifestado a nosotros, con todo el plan que el Dios eterno hizo. Juan el capítulo 3, versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El amor del Padre al Hijo, hermano, es la base de toda la obra que ha venido a hacer. Y ese gran amor se ha derramado en su Hijo Jesús, poniendo bajo su voluntad humana todas las cosas que el eterno Dios invisible ha determinado. Fíjese usted que 7 veces en el Evangelio de Juan se nos dice que el Padre ama al Hijo. Aquí se manifiesta, hermano, este amor en que le ha sido dado el control total sobre todas las cosas. A Jesús, hombre. Entre ellas, el Salvador tiene un total control del destino final de todos los hombres, tal como se explica en el versículo siguiente sobre la vida eterna. Y dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es decir, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ahí, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y con respecto a que todo el juicio también el Padre dio al Hijo, dice Juan capítulo 5, versículo 22, el Señor Jesús dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En cuanto a que le dio autoridad de hacer juicio, el Señor Jesús dice ahí en Juan 5, 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, y juzga entonces a todos los hombres. También dice el Señor que le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dice Juan capítulo 5, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También el Señor Jesús hablando de la gloria que le dio el Padre, dice Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. No somos dos, somos uno, dice el Señor. Nuevamente ahí en Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. También dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo en el capítulo 11, versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar.
También el Señor dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. En Mateo 28:18 dijo Jesús, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. También dice el apóstol Pablo que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces en Jesús estamos completos. A Él debemos adorar, a Él debemos alabar, a Él debemos cantar, a Él debemos rendirnos. No otro nombre, es el nombre de Jesús. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es terrible, hermano. Porque Dios puso en Jesús todo lo que podía ofrecer al hombre y no hay nadie más que Él. Entonces solo hay un camino al Padre, solo una verdad revelada. En ningún otro hay salvación. Y aunque parezca dura esta verdad, nadie puede acceder a los beneficios celestiales si no cree en Jesús. Esto no es negociable con otra religión u otro tipo de espiritualidad. No, es tajante. Toda la demás alternativa ofrecida a los hombres por los mismos hombres es engaño, es falso. Toda religión inventada por el hombre es mentira. Solo lo que Dios nos ofreció, lo que nos trajo desde la altura, eso es lo verdadero, es Jesús. Jesús dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Fíjese usted, dice, el que cree en Él tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna, dice tiene. La vida eterna se recibe cuando uno se une a la vida de Dios, la cual por naturaleza es eterna. Así que la vida eterna comienza en el momento del nacimiento espiritual. Sería extraño nacer de nuevo, ¿verdad? Con un nuevo espíritu que aún no tiene vida eterna. Así que cuando usted piensa en usted mismo, usted debe saber que ya usted tiene vida eterna. No que algún día, a lo mejor, tal vez, si me porto bien, tendré vida eterna. No. Si usted creyó, usted ya tiene vida eterna. Sí, nació de nuevo, si fue puesto en usted un nuevo espíritu, ese espíritu es eterno. El nuevo nacimiento incluye un nuevo espíritu dado por Dios, que es eterno, que ya no muere. Ese espíritu de Dios que mora en el nuevo nacido da testimonio también a ese mismo nuevo nacido, que ahora es hijo de Dios, porque sabe identificar su procedencia, sabe identificar quién es su padre, que es el Dios invisible, aquel Dios que es espíritu, que se puede sentir dentro. De repente la gente pregunta, ¿cómo sé yo si soy una nueva criatura? Ah, si no lo ha sentido, no es, porque eso se sabe, se siente. Uno se da cuenta que hay algo nuevo dentro de uno, que uno ya no es la misma persona. Probablemente en varios aspectos nuestros vecinos, amigos dirán, no, este es el mismo de antes, usted no cambia en nada. No, uno sabe que Dios lo está cambiando por dentro, porque hay muchos deseos que han desaparecido. Hay otros que por supuesto están ahí en lucha. Hay otros que estamos ahí clamando y dando la dura batalla. Pero uno sabe que ahora ya no pertenece allá donde pertenecía antes, sino que ahora le pertenece a Dios. Se siente esa protección. La vida eterna puede tenerse solo por fe en Él. Esto es por fe. Y solo así puede obtenerse. No pueden participar de la salvación todos los seres humanos que no creen en el Hijo de Dios. E incluso la ira de Dios está sobre aquellos para siempre, porque le rechazaron, porque desperdiciaron la gran y única manera de ser libre de toda condenación y de poseer la vida eterna. Mucha gente cuando se le muere su ser querido, vuela alto, mi amor. ¿Qué iba a volar alto? Si nunca quiso aceptar recibir el mensaje de salvación. No va a llegar volando a ningún lado, hermano. Porque si no tiene al Hijo, no tiene vida eterna. Tendrá a ser resucitado para condenación eterna. Duele, hermano, duele, duele. Porque todos tenemos familiares, amigos que se han ido aquí sin recibir al Hijo. Si no recibieron al Hijo, al Señor Jesús, se fueron de este mundo sin vida eterna. Hermano, Dios ha dejado a Jesús el poder de dar vida eterna a todos los que creen en Él. Este es uno de los versículos más claros en toda la Biblia acerca de cómo alguien puede ser salvo. Es sencillamente creyendo en el Hijo. ¿Y qué es creer en el Hijo? Eso es lo que vamos a ver. Al leer este versículo deberíamos ser conscientes de que cuando el Hijo habla, es Dios quien está hablando y concediendo lo que Él quiere. Hermano, Él hizo una promesa que nunca puede ser quebrantada. Dice de manera clara que todo aquel que cree en su Hijo tiene vida eterna. Lo escribió el Señor.
Recibir esta promesa y atesorarla en el corazón no es algo de poca importancia. Es lo más fascinante, lo más hermoso que te pueda pasar en la vida, lo más maravilloso. Es lo más grandioso a lo cual puede acceder un ser humano. Es la mayor verdad que puede ser hallada por cualquier ser viviente. Creer en el Hijo y tener vida eterna. Y por el contrario, todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto significa, hermanos, que nuestro destino eterno depende de lo que hagamos con el Hijo de Dios. Si le recibimos, Dios nos da ahora vida eterna como un don gratuito. Si le rechazamos, nunca gozaremos de la vida eterna. Y no solo esto, sino que la ira de Dios estará por siempre sobre nosotros, lista también para caer en cualquier momento. Hermanos, observemos que nada hay en este versículo acerca de alguna acción nuestra que sea necesaria para alcanzar la vida eterna. Dice solo creer. Pero ojo, creer, el tener fe implicará obras dignas de arrepentimiento que demuestre que hemos creído. Una fe, una creencia en Jesús sin obras, una fe sin obras es una fe muerta, dice la Escritura. Hermano, la creencia en Jesús cambia la vida, transforma nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, cómo vemos el mundo, lo que nos rodea. El que estaba muerto en delito y pecados resucita. Nace de nuevo una vida diferente que se mueve en una eternidad ciertamente invisible, pero claramente debe impactar al receptor de aquella vida, aquel que creyó en el Hijo. El apóstol Juan demuestra en su evangelio que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y no hay otro. Y pone ante nosotros la gran alternativa en la vida. ¿La tomamos o la dejamos? Hermano, a nosotros nos toca elegir a quién obedeceremos. Por ejemplo, el gran líder Moisés, 1500 años antes de Cristo, también dio a elegir al pueblo. Ahí en Deuteronomio capítulo 30, del 15 al 20, dice la escritura, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, su estatuto y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Años más tarde, el seguidor, la mano derecha de Moisés, Josué, el gran líder, también dio a elegir al pueblo. Ahí en Josué capítulo 24, versículo 15, Josué le dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y a tú a quién vas a servir? ¿A quién vas a elegir? Siempre Dios quiere que lo elijamos a Él, porque verdaderamente nos conviene. Hoy postergar la elección es decidir no seguir a Cristo. La indecisión es una decisión fatal. Estar indeciso, no puede ser más adelante, cuando pase el tiempo, que tengo solucionar un problema, que... No, la indecisión es una decisión fatal, porque la vida se puede acabar en cualquier momento. Te puede venir un accidente cerebrovascular, un infarto, un accidente de tránsito, cualquier cosa. Indeciso, decisión fatal. No habrá vida eterna. El fin llega en cualquier momento. Y una vez inconsciente ya no se puede elegir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ida. ¿Y a qué se refiere esto? El creer en Cristo equivale a obedecerle, hermano. Eso lo vamos a ver. El verbo pisteo es traducido como el que cree. Y el verbo apeitón es traducido como rehúsa creer. Apeitón
Rehúsa creer, pisteuo, creer. Ambos son gerundios. ¿Qué significa eso? Que no expresan un solo acto, sino una manera de vida, una forma continua. Es decir, el que está creyendo en el Hijo tiene vida eterna. El que está rehusando creer en el Hijo no verá la vida. Es un continuo estar creyendo. No es que yo creí hace 10 años atrás y ahora ya no estoy creyendo. No, es el que está creyendo, el pistebo. Creer como un acto, una forma de vida, porque es un gerundio. El contraste aquí, hermano, es sorprendente. El que está creyendo ya tiene una vida que perdurará para siempre. El que está rehusando creer no solo no tiene la vida ahora, sino que nunca la tendrá. Y además la ira de Dios está sobre él, dice la Escritura. La ira de Dios ya estaba sobre cada persona. Y como no ha sido quitada de la única manera posible que Dios estableció, por creer en el Hijo, por estar creyendo en el Hijo, necesariamente sigue permaneciendo la ira de Dios sobre aquel. Estaba la ira de Dios sobre el pecador y permanece la ira de Dios sobre el pecador que rechaza al Hijo. Entonces esto no da lo mismo. Entonces, hermano, no da lo mismo si alguien cree o no en Jesús. Pues su resultado es infinitamente distinto. Y no es verdad que alguien creyó hace 10 años atrás y ahora no cree. Porque tiene que ser, pisteuo, un gerundio, un creer en forma continua. ¿Y qué significa creer en el Hijo? Para entenderlo, pregúntese, ¿cuál es lo opuesto de creer? No creer. Entonces tenemos que comprender que creer también equivale a obedecer. Este nexo es muy importante y la Biblia lo establece. No creer equivale, fíjense usted, a ser desobediente. Ah, alguien dice yo creo, pero soy desobediente. Ah, no, no, usted no cree. Si es desobediente, no cree. Y esta palabra griega apeiteo es traducida en diferentes textos de la Escritura, en algunas como no creer y en otras como desobedecer. En algunas como no creer y en otras como desobedecer. Por ejemplo, en Hechos 19:9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, pero la versión de la Biblia de las Américas, de Hechos 19:9, dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. La versión Reina Valera dice, endureciéndose algunos y no creyendo, pero la Biblia de las Américas dice, se endurecieron y se volvieron desobedientes, es decir, no creyendo. Y ser desobediente está traducido de la misma manera. En Romanos, por ejemplo, 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y es la misma palabra que en otra parte de la escritura se usa para decir no creyeron. Pero aquí en Romanos 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. En Romanos 11:30-31 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Esta palabra que se usa desobedientes es la misma que se usa para no creer. Es decir, no creer significa ser desobediente, o ser desobediente significa no creer. En 1 Pedro 2:8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, esta palabra, ¿no es cierto?, se puede traducir como no creer o ser desobediente. 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, lo mismo, o los que en otro tiempo no creyeron. En Hebreos 3:18 la traduce como desobediente y en el versículo siguiente el texto habla de incredulidad. Esto es muy interesante. Es decir, los incrédulos son desobedientes. Hebreos, por ejemplo, revisa ahí 3, versículos 18 y 19. Dice el texto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esto es muy interesante porque aquí hay una unión entre desobedecer y ser incrédulo. Una unión bien clara en la escritura. Primera Pedro también 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿O aquellos que no creen al Evangelio de Dios? La misma palabra. Hermanos, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, él dijo, por ejemplo, ¿hasta cuándo no me creerán? Dijo el Señor ahí en Números 14:11. Me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Este texto, hermano, claramente demuestra que no creer en Dios significa no oírle, significa no obedecer. ¿Y el resultado final cuál será? Será que no obtendrán el premio final. Otro ejemplo de lo mismo es número 20, versículos 8 al 13, cuando Dios dio 3 mandamientos a Moisés y Aarón. Tomar la vara, reunir al pueblo y hablar a la peña. Hablar a la peña. Pero Moisés tomó la vara, reunieron al pueblo y luego el error. Y dijo al pueblo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y entonces Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No hizo lo que el Señor le dijo. Por su desobediencia, Dios les dijo a Moisés, por cuanto no creísteis, fue desobediente, pero ¿qué es lo que dice el Señor? Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y se cumplió entonces la sentencia de Dios en Deuteronomio 32, 48-52, cuando dice el Señor, sube, mira la tierra de Canaán, le dijo a Moisés, verás la tierra, mas no entrará en ella. Hermano, entonces ante los ojos de Dios, el desobedecer equivale a no creer y también significa no santificar a Dios. Cuando tú no crees, cuando tú desobedeces, no estás santificando a Dios. Porque al golpear la peña 2 veces, Moisés, Dios había dicho, hablad a la peña. Y dejaron ellos la impresión de que ellos mismos habían sacado el agua de la peña y no era obra de Dios. Hermanos, Moisés habló precipitadamente con sus labios, dice el Salmo 106. ¿Y cómo describe Dios su pecado? En Números 20:12. No creísteis en mí. Fue desobediente. El Señor dice, no creísteis en mí. Fuiste rebelde a mi mandamiento, dice en número 20-24. Luego dice en Deuteronomio 32-51, pecasteis contra mí, no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Qué importante es creer a Dios, qué importante obedecer a Dios, porque cuando obedecemos a Dios, santificamos a Dios. Si no creemos a Dios, no le obedeceremos, no le santificaremos. La palabra creer abarca la aceptación de la autoridad del Señor y la obediencia hacia nuestra vida. Por eso cuando oramos, por ejemplo, santificado sea tu nombre ahí en Mateo 6:9. Pero santificamos su nombre cuando escuchamos y obedecemos su palabra. Nadie puede decir que está santificando el nombre de Dios si está escuchando la palabra, pero está desobedeciendo la palabra. Dice Abraham, por ejemplo, ahí en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El creerle a Dios, hermano, te justifica ante Dios, pero no una creencia de un par de minutos, es una creencia en el tiempo, continua. Dice entonces, sino que la ira de Dios está sobre él. El estar sobre él significa que permanece la ira de Dios sobre él hasta que crea en el Hijo. Y permanece la ira de Dios sobre el pecador, permanece la ira de Dios sobre el pecador hasta que crea en el Hijo. Si no cree el Hijo, la ira de Dios destruirá a aquel. La ira de Dios permanece sobre los que no obedecen al Evangelio de Cristo, simplemente porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. El Evangelio es la misericordia de Dios. Pero los que rechazan la misericordia de Dios, los que rechazan el Evangelio, rechazan a Dios. Y la ira de Dios entonces permanece sobre aquel que ha rechazado. Romanos 2:8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, si decimos que creemos, pero somos contenciosos, no obedecemos a la verdad y obedecemos a la injusticia, entonces la Escritura dice, no, usted no cree, no está creyendo. No está santificando a Dios, no está obedeciendo a Dios. Por lo tanto, la ira de Dios está permaneciendo sobre usted porque no ha hecho el cambio. En cuanto a seguir a Cristo, hermano, no hay término medio. Hay solamente 2 categorías de gente. Los que creen en Cristo, es decir, los que le obedecen, y los que no creen, le desobedecen. Hay solamente 2 caminos, usted sabe. Hay 2 maneras de construir la casa de la vida y también hay 2 destinos. ¿Y tú qué vas a elegir, hermano? ¿El creer en Jesús
que implica obedecer en el tiempo, o no creer en Jesús, que implica desobedecer. Ojo, no se puede decir que crees, pero desobedeces. Si desobedeces es porque no has creído o has dejado de creer. No puedes decir que crees, pero luego dices que Dios te comprende porque no le obedeces. ¿Dios te comprende porque no le obedeces? No hay tal cosa en la Escritura. Pensar que puedes creer en Dios, pero no obedecerle. Y continuamente no obedecerle. Y creer que vas a heredar todas sus promesas. Es vivir autoengañado y engañando a otros. No seamos ilusos. Jesús dijo que en el día final dirá: jamás os conocí, hacedores de maldad. Esa será la sentencia final del Señor en el juicio final para todos los desobedientes, que en el fondo no creyeron a Jesús, aunque hayan dicho con su boca que creían en Él. Aquel que vino de arriba para llevar arriba solamente a los que creen en Él, a los que están creyendo en Él, a los que están obedeciendo a Él, a los que le están santificando, a los que obedecen a su palabra. Gloria a Dios. Señor, necesitamos creer en tu palabra. Eres nuestra única alternativa. Sabemos esto, pero a veces somos tan testarudos. Tenemos frente a nuestros ojos posibilidades, posibilidades de fallarte, posibilidades de hacer lo que mejor nos parezca. Vivir a nuestro modo, nuestros placeres, nuestras delicias. Ahí, Señor, ayúdanos a meditar en esta palabra. Porque si decimos que creemos en ti, debemos obedecerte. Nos equivocaremos, por supuesto, todos nos equivocamos. Y por eso, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de pedirte perdón y de arrepentirnos de nuestros pecados. Tú nos entiendes más que nadie en todos nuestros dolores, en todas nuestras debilidades, porque fuiste con nosotros. Viniste desde arriba para vivir una experiencia como la de nosotros, para traernos tu testimonio y hablarnos la verdad del gran Dios Todopoderoso, de ese Espíritu invisible. Señor, ayuda a atesorar toda tu palabra cada día y darnos cuenta que es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, que hayas venido desde arriba y que nosotros nos demos cuenta que nos estás amando, que te importamos, Señor, que te importamos. Qué importante escuchar eso cuando alguien nos dice: tú me importas, estoy realmente preocupado por ti, estoy realmente deseando que te vaya bien. Qué importante cuando escuchamos esas palabras de algún amigo, de alguien que nos diga: estoy interesado que seas feliz. Y cuánto tú, oh Dios, que entregaste tu vida, que viniste por nosotros, porque te viniste a ocupar de nuestra salvación. Nos trajiste la verdad para que creamos. Nos trajiste tu palabra para que la estemos obedeciendo. Señor, ayúdanos en estos procesos que son difíciles. Es fácil decirlo así, en la teoría, difícil en la práctica, cuando nos vemos enfrentados a un mundo hostil, a nuestra carne, al diablo, a sus huestes espirituales de maldad, a esas cosas invisibles también que nos atacan, a nuestro yo, a nuestros placeres, a qué es lo que hacemos, qué es la decisión que tomamos. Todos están tomando decisiones y a veces nosotros queremos seguir a la persona equivocada. Señor, ayúdanos a elegirte a ti, a obedecerte a ti, porque cuando te obedecemos es porque todavía estamos creyendo en ti. En el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.